La Nueva Iglesia de Dios presenta su programa Palabra Eficaz, un programa creado para ti, con el pastor Jorge Alvarenga. Un programa donde estaremos compartiendo el estudio de la palabra, testimonios impactantes, invitados especiales y mucho más. Quédate con Palabra Eficaz. Bienvenido a tu programa Palabra Eficaz. Dios te bendiga. Soy el pastor Jorge Alvarenga de la Nueva Iglesia de Dios. Este día estaremos tocando un tema acerca de ser agradecidos con Dios. Y damos gracias a todos aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, a través de Facebook Live y a través de la Nueva Iglesia de Dios. Es el canal de la Nueva Iglesia de Dios en YouTube. Bienvenido a este programa. Este día, como te decía, vamos a tratar un tema acerca de cómo ser nosotros agradecidos con Dios, porque cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, tenemos que nosotros darle ese agradecimiento a Dios. Y encontramos en la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 17, comenzando del verso 12 al 19, una historia de 10 leprosos que salieron en la ciudad dice que Jesús pasaba por Jerusalén y Samaria y Galilea y encontró a estos 10 personajes que estaban enfermos de una enfermedad que es tipo del pecado, que es la lepra. Y Jesús pues es el Dios con nosotros. Él vio la necesidad de estos hombres y lo cual hizo esta sanidad. Esa sanidad en ellos. Pero de estos 10, lo que nos inquieta en este relato a través de la palabra es de que de los 10, solo uno regresó a darle las gracias al Señor, la gloria a Dios por lo que había hecho en su vida. Y así pasa con nosotros como cristianos o como en el mundo en general, que cuando estamos atribulados, ya sea por una enfermedad o por algún problema familiar, o lo que sea, y cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, a veces le damos las gracias a Dios, pero le damos como a medias. Y la palabra aquí nos relata que fueron 10 que el Señor sanó, y de esos 10 nada más uno regresó al templo a darle gracias al Señor. Vamos a leer estos versículos que son muy importantes en la palabra de Dios. Dice, comenzamos con el verso 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a Jesús, a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que este extranjero. Y dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Wow, qué impresionante, ¿verdad? Era una enfermedad que en esos tiempos te excluían de la ciudad donde tú estabas, de tus familias. No podías estar en tu entorno familiar, tenían que sacarte de la ciudad, de tu hogar, dejar todo, aislado totalmente. Porque dice que Jesús caminaba y entraba por Galilea, y al salir le salieron al encuentro estos leprosos, los cuales reconocían quién era él. Y le decían, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el cual él les dio la palabra, y con solo la palabra ellos, en lo que iban caminando, dice que ellos iban
quedaron limpios. Pero de la enfermedad que ellos tenían, nada más uno le dio gracias al Señor. Y me imagino que los otros 9 eran hebreos, eran judíos, pero solo un samaritano le vino a dar la gloria a Dios porque había sido sanado. Por eso es que Jesús le pregunta, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? Así acontece con nosotros también. El Señor hace milagros con nuestras vidas, con nuestros familiares, sea lo que sea, y a veces nos olvidamos del milagro, de la bendición que Dios nos ha dado, sino que lo pasamos por alto. Y el Señor siempre está observándonos, viéndonos qué reacción vamos a tomar. Y así sucede Dios con todo el mundo, ya sea cristiano o no cristiano. El mismo Dios escucha el clamor cuando hay una necesidad. Y Él en su misericordia, estos hombres estaban excluidos fuera y ellos vinieron y reconocieron quién estaba pasando por ahí. Y era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso ellos acudieron a Él. Sabían que Dios era el único que podía hacer ese milagro en su vida. Imagínense estos 10 hombres, 10 familias desintegradas, porque ellos estaban en un lugar donde prácticamente no pasaba nadie, porque ellos estaban aislados, estaban separados de lo que era la sociedad, lo que era todo lo que ellos hacían antes, no podían hacerlo más. Estaban prácticamente excluidos fuera de la ciudad. Ellos estaban nada más entre ellos, esperando hasta qué día iban a morir, cuánto tiempo les quedaba. Pero la misericordia de Dios llegó a ellos. Jesús pasó por ahí y les hizo el milagro. Pero imagínense que de 10 personas, solo 9 se olvidaron de que habían sido sanados. La historia no relata qué sucedió con estos otros 9, pero el que sí regresó, dándole la gloria a Dios, Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y a veces nosotros, en nuestro agradecimiento a Dios, Dios nos llama a que sigamos en esa obediencia, caminando con Él. Sí, porque no solo vamos a necesitar un milagro una sola vez, sino que en nuestro caminar en el Señor, en nuestra vida cotidiana, vamos a tener otras experiencias, cuales tal vez puedan ser más fuertes, porque conforme nosotros vamos creciendo espiritualmente, las pruebas van a ser más grandes. Pero cada prueba, después de la prueba, de cada milagro, si nosotros somos agradecidos con Dios y como Él nos quiere, caminando en obediencia, creciendo en nuestra fe, esa es la manera que Él quiere que nosotros nos sigamos buscando de Él, que sigamos caminando, obedeciendo la palabra primero, obedeciendo lo que el Espíritu Santo nos está guiando, a dónde nos está llevando, para que vayamos creciendo y escalando niveles espirituales. Estos otros 9 se perdieron de esa bendición. Solo uno ganó prácticamente esa bendición, porque solo uno regresó a darle la gloria a Dios. Porque solo a Él tenemos que darle la gloria. Digamos, tenemos una sanidad que por medio de alguien tiene que ir a un hospital. Dios puso los doctores. El milagro lo hace Dios. La sanidad viene porque Dios usó a este hombre en una operación, o sea, en una cirugía. Pero el milagro y todo lo dio Dios, lo ha dado Dios para que nosotros tengamos acceso a la tecnología y a lo nuevo que hay para recibir sanidad. Pero siempre tenemos que darle la gloria a Dios, porque de Él vienen todas las cosas. Dice la palabra que de Él es la tierra y toda su plenitud. Entonces, de estos 9, ¿qué pasaría con ellos? Pues así como habían sido separados, estaban en un lugar, pues me imagino que ellos volvieron a regresar ahí y murieron. Porque fueron sanos, pero no sabemos
cuánto tiempo les duró esa sanidad. ¿Por qué? Porque por la misma culpa de ellos, porque no vinieron a darle gracias a Dios. Hay personas que reciben un milagro dentro de la iglesia y después se van, se les olvida que Dios les hizo ese milagro y después se olvidan de que fue Dios, no le dan la gloria a Dios y después no lo volvemos a ver, no sabemos qué pasaría con las personas. Pero Dios quiere que nosotros seamos constantes con Él, agradecidos con Él, de que cuando Dios nos hace un milagro, es una bendición, tenemos que glorificarlo a Él. Por eso es que no relata qué pasó con los otros 9, pero de uno sí. Y eso es lo que Él dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bienvenido de regreso, estamos retomando el tema, agradecidos con Dios. Y también te quiero decirte que gracias por estarnos sintonizando y nuestros horarios vas a ver en la pantalla. Si vives en la ciudad de Atlanta, pues ahí tienes acceso a ver dónde estamos ubicados, que estamos ubicados en la ciudad de Lindbergh, en la ciudad de Atlanta. Y si vives acá y no tienes un lugar donde congregarte, pues visítanos y ven a ser parte de lo que Dios está haciendo en esta casa. También quiero decirte que hay una iglesia, si vives en El Salvador, hay una iglesia en El Salvador, en el Departamento de la Libertad, en Ciudad Arce. Es la iglesia fundada por mis padres hace 30 años y la pastora Antonia de Alvarenga y mi hermana, la copastora Miriam de Alvarenga de Alas, son las pastora y copastora. Y si tú tienes una necesidad de oración, pues solo llama al número que vas a ver en la pantalla y comunícate y Dios va a hacer un milagro contigo. Es una iglesia profética, una iglesia donde Dios te va a sorprender también. Y así también, nuevamente invitándote, si tú estás en la ciudad de Atlanta y quieres pasar a conocer las instalaciones de dónde estamos ubicados, pues estamos ubicados aquí en el 605 de la Indian Trail Road, en la ciudad de Lindbergh. Y gracias por estar sintonizando este programa y estamos tratando el tema de ser agradecidos con Dios. Vemos que en la introducción de este mensaje, vimos en el relato de los 10 leprosos que son limpiados y que solo uno regresó a glorificar a Dios. De los otros 9, pues se quedaron sin esa bendición, porque atrás de esto está de quién es. Queremos que ser nosotros fieles con el Señor, porque Él sí es fiel con nosotros. Pero en nuestra fidelidad tenemos que continuar avanzando y creciendo en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mira lo que sucedió en este relato. El Señor los mandó al templo para que los sacerdotes fueran testigos del milagro que había sucedido en estos 10 personas. Eran 10 personas, 10 hombres que salieron al encuentro de Jesús, gritándole: Jesús, Maestro, límpianos, sánanos. Y Él les dio una palabra nada más. Él ni les impuso manos ni nada, sino que en otros milagros que vemos a través de la palabra, vemos que Jesús pone manos o lo hace diferente. Acá solo Él dio, como en otros pasajes bíblicos, el Señor solo daba la palabra,
Y en la palabra hay poder, hay una... Si nosotros nos dejamos mover por la fe, en la palabra de Dios, hay una determinación de parte de Dios que la palabra se cumple tal como Él la da. Le dio una recomendación acá. Vayan donde los sacerdotes, muéstrense. Y no tuvieron que ni llegar siquiera que iban a ser sanados dentro del templo o donde quiera que estaban los sacerdotes, sino que en el camino, dice la palabra, en el relato acá, que en el camino ellos iban siendo limpiados. Dice el versículo 13, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, en el camino. Wow, es como, digamos, si tú has tenido un accidente y llega la ambulancia y vas camino al hospital. En el camino Dios puede hacer un milagro si tú le crees a Dios. Porque Él les dijo: ve y muéstrense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban caminando para mostrarse a los sacerdotes, ya el milagro estaba hecho. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. O sea, solo esta persona le dio la importancia de lo que Dios había hecho. Los otros 9, o sea, se vieron quizás sanos, se vieron limpios, pero no se les olvidó de quién había hecho el milagro. A veces nosotros obtenemos el milagro y se nos olvida, no le damos crédito a quién lo hizo. ¿Quién hizo el milagro? Y solo Él lo puede hacer. Como repetí anteriormente, si lo hace por una cirugía que Dios usó a un médico, Dios estuvo ahí en el asunto porque Dios usó al médico para hacer esa cirugía y fuera un éxito y que tú pudieras ser sano. Pero acá, cuando nosotros nos vamos a lo espiritual, a la palabra de Dios, vemos que el único que puede hacer los milagros es nuestro Dios, Jesús. Y Él aquí no tuvo que hacer nada más que dar la palabra. Y ellos recibieron el milagro. Pero de esos 10, solo uno regresó a darle la gloria a Dios. Y eso es lo que queremos hacer énfasis en la iglesia, porque lo estamos viendo muy a menudo. Esta es una iglesia donde tenemos servicio de oración y adoración los miércoles y donde vemos la mano de Dios haciendo milagros tremendos. Por eso se llama la nueva iglesia de Dios la iglesia de los milagros, porque cada miércoles Dios hace cosas grandes. Y no solo tenemos uno, sino que el sábado también. Los que no pueden venir los miércoles, pues si no trabajan los sábados, pueden venir el sábado. Tenemos un clamor y adoración. Y los sábados Dios hace también cosas grandes, como lo hizo ahora en la mañana y como lo sigue haciendo durante todos los servicios que nosotros venimos a adorar al Señor. Los sábados en la mañana es muy importante porque ¿por qué yo digo esto? Porque es a las 8 de la mañana y todo el mundo piensa: he trabajado 5 días y me merezco descansar. Pero si le das la prioridad a Dios, si le das el verdadero agradecimiento a Dios, tú vas a venir. Como les decía ahora a los hermanos, para el mundo, a nosotros los tienen, que esto es locura, lo que estamos haciendo nosotros acá tan temprano los sábados a las 8 de la mañana, a ellos les parece locura porque no lo entienden. Pero nosotros estamos agradecidos con Dios porque nos libró de una muerte y nos ha dado una esperanza, una vida que Él ha prometido venir por nosotros. Así como se cumplió esta palabra, se va a cumplir cuando Él venga por nosotros, por la iglesia. Entonces nosotros, en agradecimiento, sentimos la necesidad de estar en este lugar, porque sabemos que acá, cuando nos reunimos, como dice la palabra, si nos reunimos 2 o 3 en su nombre, Él va a estar ahí y los milagros van a suceder. Todo lo que Dios ha manifestado a través de su palabra, lo que ha hablado, se va a cumplir, porque Él dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanece fiel, pero mi palabra se queda. Entonces, a eso es lo que nosotros como seres humanos se nos olvida
de ese agradecimiento con Dios, de que nosotros lo hacemos en gratitud hacia Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, el cambio que Él ha hecho en cada uno de nosotros. La palabra nos enseña que cada día Él está haciendo cosas nuevas en nosotros. Hay una regeneración en cada uno de nosotros. Y el agradecimiento es una parte vital en nuestras vidas, el ser agradecido con Dios, el ver el atrás de nosotros, lo anterior que éramos nosotros y en donde estamos ahorita parados. ¿Y quién lo ha hecho todo eso? El único, solo es Dios. Por eso tenemos que estar agradecidos con Él. Y la gloria y la honra tiene que ser solo para Él. Vamos a una pausa y regresamos en breves momentos. Bienvenido nuevamente a tu programa Palabra Eficaz. Gracias por estar en la sintonía de este programa. Espero que sea de gran bendición para tu vida. Espero en el Señor de que Dios haga un milagro en tu vida, porque ese es el propósito. Dios está presto para hacer milagros. Y también para decirte que estamos ubicados en la ciudad de Atlanta, en la ciudad de Lindbergh, el 605 de la Indian Trail Road. Si no tienes un lugar donde congregarte y estás en esta ciudad, o estás de visita en esta ciudad, pues estamos ubicados en el 605 de la Indian Trail Road en la ciudad de Lindbergh, Georgia. Y los teléfonos, el teléfono va a estar saliendo en la pantalla y tú lo puedes llamar para alguna consulta. Si tienes alguna necesidad de oración, estamos acá para servirte, para orar por ti. Y si tienes alguna necesidad de lo que sea, de cualquier índole, pues estamos acá para servirte. Gracias por seguir sintonizando este programa y estamos tratando el tema de ser agradecidos con Dios. Y hemos estado viendo en la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 17, el del verso 11 hasta el 19. Y vemos acá una pequeña historia de lo cual hemos ido desglosando paso a paso de cómo trabaja el Señor, cómo trabaja Dios en nuestras vidas y cómo el ser humano sigue siendo a veces agradecido y desagradecido con Dios. Porque aquí vemos las dos caras de la moneda. Vemos el agradecimiento y vemos los que son desagradecidos con Dios, que se olvidan de que quién es el que hizo el milagro, quién es el que hizo todo. Se olvidan de Dios, se olvidan de todo. Pero para eso pues hay consecuencias y consecuencias bastante fuertes, de las cuales pues no vamos a tener el tiempo para ir metiéndonos más en eso. Pero lo que queremos poner en énfasis es de que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y siempre, como dice la palabra. Él no cambia, los que cambiamos somos nosotros, porque cambiamos de ser una persona agradecida o desagradecida. Pero Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Y vemos acá que estos 10 hombres estaban prácticamente en el anonimato. Ya nadie ni sabían qué había pasado con ellos, porque eran excluidos de la ciudad. Conforme a la ley, era tremendo en ese tiempo. Una persona que aparecía con lepra prácticamente tenía que dejar su familia, tenía que abandonar su hogar, todo. Y lo mandaban a un lugar donde prácticamente esperaban nada más la muerte. Y ahí habían 10 personas. Y Jesús caminaba por ahí, de Samaria a Galilea. Por eso es que el agradecido era samaritano. Y entre judíos y samaritanos, pues había una gran diferencia. Los judíos tenían muy de menos a los samaritanos.
Y este hombre, como también lo vemos en otro pasaje de la palabra, cuando el que fue tocado a misericordia, cuando este hombre relata a Jesús de quién tuvo misericordia o quién tenía amor, fue un samaritano. Dice que este hombre fue golpeado, casi muerto. Pasó el sacerdote de lejos, no le tomó importancia. Pasó el levita, peor. Pasó de lejos, no le tomó importancia. Pasó un samaritano y fue el que tenía amor, y no era ni judío. Entonces aquí también nos vuelve a recordar Jesús que a veces los que nos decimos llamar hijos de Dios, a veces no tenemos el amor ni el agradecimiento a Dios como lo tienen otras personas. Digamos, su pueblo escogido era Israel, los judíos. Pero acá, que no era judío, que viene a ser como nosotros, que nosotros los tomaban como gentiles, por lo cual nosotros ahora, por la gracia, venimos a ser hijos de Dios. Nada más por hacer una confesión de fe. Porque todo se mueve por fe. Los milagros, la bendición de Dios, todo se mueve por fe. Aquí vemos que Jesús nos da una cátedra de lo que es la fe, porque Él no tuvo que poner manos, no tuvo que hacer ninguna cirugía ni nada de eso, como digamos si estuviera en un hospital. Él solo dio la palabra, le dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes y el milagro va a ser hecho. Se los dijo claramente, vayan. Y dice que en el transcurso, cuando iban caminando, pues ellos ya iban siendo sanos. No tuvieron que ni llegar a mostrarse a los sacerdotes todavía enfermos, sino que ya sanos. Porque sabía que si entraban, no iban a poder entrar a la ciudad todavía leprosos. Entonces Dios tiene todo bajo control, todo perfectamente coordinado. Por eso dice acá que en el camino ellos ya iban limpios, iban siendo limpios. O sea, ¿por qué? Porque tenían que mostrarse a los sacerdotes. Él les dio la palabra, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y ellos fueron obedientes en ese aspecto, pero cuando iban en el camino fueron limpios, porque no iban a mostrarse a los sacerdotes, no los iban a dejar entrar. Imagínense, iban a mostrarse a los sacerdotes, no los iban a dejar entrar así con lepra, los iban a sacar, a apedrear, porque eso era lo que usaban antes. El que desobedecía lo mataban a pura piedra. Y pues Dios hizo el milagro completísimo. ¿Por qué? Porque no los iba a mandar a que murieran en el desierto donde estaban excluidos, sino que si los mandaba a que se mostraran los sacerdotes, porque ya iban con su milagro, porque todo el mundo sabía de quiénes estaban ahí, de qué familia habían salido, de qué ciudad, de qué barrio, y que la familia que había quedado atrás. Pero ellos estaban prácticamente excluidos, y Dios no iba a permitir que, si no murieron por la lepra, los iban a matar a pedradas. Así es que Dios hizo el milagro. De muchas maneras vemos el milagro que Dios hizo acá. Solo en estos versículos que leemos, es un pequeño pasaje, un pequeño resumen que está en los 4 evangelios también, acerca de esta historia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nuestra fe crezca, que digamos, si tenemos alguna necesidad, que Dios va a cumplir, porque Él dice, clama a mí, yo te responderé, y te mostraré cosas que jamás hombre ha visto. Y Dios dice en su palabra que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y aquí lo podemos nosotros ver claramente, de que todo lo que Jesús hizo, estando en esta tierra, todo lo hizo a través de su palabra y enseñándonos a nosotros que a través de la fe nosotros podemos obtener tantas bendiciones, pero también que no tenemos que olvidarnos de darle la gloria a Dios, dar las gracias al Señor, de ser unos hijos agradecidos, de ser un pueblo agradecido, porque dice, muchos son los escogidos, pero muy pocos los que van a ver esa palabra que Él dice que va a regresar por nosotros. Dios te bendiga y espero que este estudio haya sido de gran bendición a tu vida. Y si tú habías leído este pasaje y no lo habías entendido de esta manera, espero que a través de este pequeño estudio tú hayas entendido algo que Dios quería mostrarte y de que tu fe
crezca y que tú avances espiritualmente caminando de la mano con el Señor. Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos y será en la siguiente segmento, en la siguiente programación de Palabra Eficaz. La Nueva Iglesia de Dios presentó su programa Palabra Eficaz, un programa creado para ti. Esperamos que este video sea de mucha bendición para tu vida. No te olvides de suscribirte, darnos like, dejarnos tus comentarios y compartir nuestros videos. Síguenos a través de YouTube y Facebook Live.